Bueno, buenos días. Les recuerdo que estamos haciendo un repaso general de los temas que deberíamos saber para comenzar propiamente con el estudio y los temas de la guía del Exani 1 para la preparación para el acceso a las preparatorias. Y bueno, el día de hoy vamos a ver tres temas principales. Vamos a ver el concepto de la ley de los signos para las sumas, para las restas y también para las multiplicaciones y las divisiones. Vamos a empezar con eso. Y vamos a continuar con, vamos a ver el concepto de múltiplo, para el que no sepa qué es, y cómo calcular un mínimo común múltiplo entre dos o más números. Y por último, vamos a terminar pues recordando más todavía acerca de sumas y restas de fracciones. ¿Ok? Y tal vez multiplicación y división, que son más fáciles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, pues cuando hablamos de ley de los signos, intentamos referirnos a una serie de normas que seguimos para realizar pues sumas y restas. Recordamos que cuando nosotros entramos a la primaria y nos empezaron a enseñar a sumar y a restar, pues nos decían que tenemos, no sé, un número, por ejemplo, un uno. Y a ese número queremos hacerle una operación tal que podamos obtener un nuevo número y que ese nuevo número sea igual o más grande que este número que tenemos aquí, ¿no? Que en este caso es un uno. Por ejemplo, un cero. Si nosotros le sumamos a cualquier cosa cero, pues nos va a dar el mismo número, ¿no? Un uno. Y pues ya nos empiezan a enseñar que si sumamos uno más 2 pues esto va a ser 3, ¿no? Y así sucesivamente. 3 más 3 va a ser 6 y luego nos enseñan un concepto nuevo que es el concepto de sustracción de la resta. Y empezamos pues con el mismo concepto, ¿no? Si a cualquier cosa le restamos un cero, pues entonces eso va a ser el mismo número. Y si tenemos un número, por ejemplo, un 10 y le restamos 7, ¿no? Tenemos así esta operación, pues nos enseñan un algoritmo, un mecanismo para resolver esta resta, ¿no? Y pues nosotros podemos saber rápidamente que 10 menos 7 es 3, pero si quisiéramos, si tuviéramos un número aquí más grande, pues nos enseñan como nos dice la maestra de primaria, ¿no? Le pedimos prestado a este número un uno. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque de hecho es 10, ¿no? Pero bueno, eh, cuando entramos a la secundaria nos damos cuenta que tenemos otras maneras de representar sumas y restas. Una de ellas es, por ejemplo, pues, la maestra nos dice, bueno, 7, nos va a dictar la maestra del profesor, nos va a dictar una operación, ¿no? Y nos dice el profesor 7 más 3 menos 8 menos 2. Resuelve eso que está ahí, ¿no? Entonces eso ya pues no se parece tanto a la suma y a la resta que teníamos cuando voy a aceptar a uno de sus compañeros, un segundo. Eso ya no se parece tanto a la suma que teníamos cuando nos enseñaron en la primaria. Sin embargo, fundamentalmente, pues es la misma operación. Y esto concuerda o siempre debe concordar con lo que nosotros veíamos de la sucesión en la recta numérica. ¿Sí? En la secundaria también, o en sexto de primaria, no tengo muy claro, nos enseñan un concepto pues de los números negativos. Si estábamos trabajando en toda nuestra educación con números superiores a cero, es decir, 10 pesos, 10 manzanas, 10 caballos, 10 casas, pues entonces nos comienzan a enseñar un nuevo sentido de los números en el que también vamos a tener pues números negativos, ¿no? Tenemos menos uno, menos 2, menos 3 y así pues
menos infinito, y entre sabemos o recordamos que entre -1 y -2, por ejemplo, pues puede haber una infinita sucesión de números. Por ejemplo, -1.5, -1.6, y así. Podemos hacer todas las divisiones que nosotros queramos, tan pequeñitas como queramos. ¿De acuerdo? Y este concepto de los números negativos tal vez pueda ser un poco extraño pues para todos nosotros. Al final de tanto repetírnoslo, pues nos acostumbramos al término, pero realmente, de por sí los números pues ya son un concepto abstracto, ¿no? No hay números por ahí caminando por la calle, no hay un 2 por ahí que vaya caminando y salude un 3 y conviva con un 4 o un -1. Es decir, los números son solamente un concepto humano pues para representar las cosas. Y los números negativos, eh, pues, pues son todavía más extraños porque en el mundo no existen cosas que no existan. Me doy a entender. No existen -1 caballos. Como si existe un caballo o dos caballos, o si tienes un campo grande de 100.000 caballos, no existen propiamente -100.000 caballos. Es decir, ese -100.000 es un potencial de que ya no haya 100.000 caballos. Cuando alguien te dice -5 es equivalente a deber 5 pesos. Bueno, pues probablemente sí, pero ese deber 5 pesos pues no existen en el mundo real. Contrario a que sí existen 5 pesos y los puedo ver y los puedo contar y con ello puedo comprar cosas. De manera que el concepto de los números, pues es simplemente eso, es un concepto con el que comenzamos a trabajar, y a los números negativos, pues también les damos un significado, ¿no? Y una aplicación. Y por ejemplo, vamos a utilizar analogías como esa, ¿no? Como una deuda. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda, si nosotros tenemos 10 pesos, porque nuestro papá o nuestra mamá nos dio para gastar 10 pesos. Y entonces nosotros hacemos un cálculo en nuestra mente y vamos a decir, bueno, si me compro un refresco, el refresco, supongamos que era hace ya muchos años, el refresco cuesta 5 pesos, ¿de acuerdo? Y si me compro un chicle, el chicle cuesta 1 peso. De manera que yo estoy haciendo un cálculo en mi mente en el que digo, voy a restar 5 pesos, aquí no está proporcionado esto, no le hagan caso, voy a restar 5 pesos a mis 10 pesos y luego voy a restarle otro peso y voy a tener pues en total 6 pesos de gasto y voy a tener al final de mis compras 4 pesos pues para gastar en otra cosa que yo quiera. De manera que allí estamos utilizando pues números negativos para representar pues cosas de nuestra vida cotidiana como los gastos o las deudas. Si yo le pedí prestado a mi primo Pancho 10 pesos y le dije que cuando mi mamá me diera 20 se los iba a recuperar, pues entonces yo tengo, digamos, un número o una ganancia neta o un número o tanto dinero como la deuda que tengo a Pancho, y por lo tanto debería tener más o menos 10 pesos, o sea, menos 10 pesos en número neto, pero realmente pues tengo 10 pesos para poder gastarlos y puedo tener un refresco y unas papitas, ¿no? Nuevamente, hace muchos años. Bien, entonces, pues en este uso de los números negativos, que ya todos están acostumbrados a él, pues también nos empiezan a poner operaciones como la que les voy a poner aquí, ¿no? Por ejemplo, -10, -3. Y pues eso ya es eso ya también es una cosa diferente, ¿cierto? Em, esto no es lo mismo a hacer como teníamos antes, 10 menos 3. Esto sabemos que es 7, porque este número de aquí pues es más grande que este, y entonces nada más a este número grandote le restamos este número que es más pequeñito, y pues tenemos pues 10 menos 3, 7, ¿no? De manera que esta serie pues de órdenes o de algoritmos o de costumbres para sumar y restar números,
pues es a lo que se le llama ley de los signos. Pero la ley de los signos para la suma o para la resta. Entonces, pues creo que es más intuitivo que comencemos a realizar ejercicios y luego les digo si quieren la regla hablada, cantadita, que probablemente nos enseñan en la secundaria. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a representar esto pues en la recta numérica, ¿no? Aquí está el 0, de manera que aquí para acá pues van todos los números positivos. Sin embargo, no los dibujo porque aquí, en estos dos números, no hay números positivos. Tengo un número negativo aquí y tengo un número negativo acá. ¿Ok? Entonces, yo solamente puedo representar estos números en el lado negativo, digamos, de la recta numérica. De manera que si aquí está el menos 10, si yo a eso le quito 3, porque es lo que me está indicando esta operación que está acá, esta operación que está acá. O sea, yo comienzo con menos 10, que está aquí, menos 10, y a eso le quito 3. Nosotros hemos aprendido que cuando restamos en la recta numérica, pues vamos a dar pasitos hacia atrás, ¿no? Y es justo lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a comenzar en menos 10 y a dar pasitos chiquitos para acá, con cada uno de una unidad, ¿sí? Y vamos a terminar aquí. ¿En dónde? Pues en el menos 13, ¿ok? Porque al menos 10 que yo tenía, le voy a quitar 3. O sea, si yo debía 10 pesos, que es esta operación que está aquí, debo 10 pesos. Y luego le pedí prestado en lugar de a mi primo Panchito, a mi prima Juana, le pedí prestado otros 3 pesos porque yo quería comprar otra cosa que costaba 13 y no 10. De manera que ahora en total yo tengo una deuda de 13 pesos. Esto es lo que está indicando esta operación. Tú debes 10 pesos y luego debes otros 3 pesos. De manera que en total, esto es muy intuitivo, o intentaría yo que fuera así para ustedes, ¿sí? Ahora, cada una de estas dos partes de la resta, de esta menos 10 menos 3, pues es decir, cada uno de estos números tiene su propio signo. Este signo menos le pertenece a este 10 y este signo menos le pertenece a este 3. ¿Ok? De manera que es menos 10 menos 3. ¿Sí? Y como esos signos le pertenecen a cada uno de esos números, es lo mismo, es exactamente lo mismo, por una de las propiedades de las adiciones, que no es menester que lo sepan ahora, pero es lo mismo tener menos 3 menos 10, ¿no? Porque estos números son exactamente los mismos. ¿Sí? Este menos, que antes estaba acá, ahora está acá, pero le sigue perteneciendo al 3, y este menos le sigue perteneciendo a este 10. ¿De acuerdo? De manera que esta operación también va a dar menos 13, porque es exactamente lo mismo. ¿Cómo sería en la recta numérica? Pues muy fácil, ¿no? Dice, yo tengo menos 3 pesos, que está acá, y luego pido prestado otros 10 pesos, entonces doy un gran saltote para acá, hasta acá, y pues al final voy a terminar con menos 13 pesos. ¿Sí? No hace distinción en si primero le pido a Pancho y luego le pido a Juana, o si primero le pido a Juana y luego le pido a Pancho, mientras sean las mismas cantidades que pedí, ¿cierto? Entonces, pues cada vez que nosotros nos encontramos con un problema de este tipo, debemos recordar que cada uno de los números con los que estamos trabajando tiene un signo, ¿sí? De la misma manera en que cuando hacíamos 10 más 3 igual a 13, ¿sí? Que esto es algo que todos podemos hacer. Este más 10 que está aquí también tiene un signo, nada más que somos flojos y no se lo ponemos, pero aquí tiene un signo más. Y representa exactamente lo mismo en la recta numérica. Si aquí representamos solamente los números naturales, los números positivos, ¿sí? Dice exactamente lo mismo. Mi mamá me dio 10 pesos, ¿sí? Y luego mi papá me dio 3 pesos por barrer la cocina. 1, 2, 3. ¡Pum! ¿Y cuántos tengo en total? 13. ¿Sí? Más 10 y luego a esto le sumo 3, lo voy a tener 13. ¿Sí? Más 13. De manera que este 13 que está aquí, pues también tiene un signo.
que nos da flojera ponerlo y no se lo ponemos, pero es un más 13, ¿de acuerdo? Entonces, esta operación también consta de dos partes y también cada uno de estos números tiene un signo, un más aquí y un más acá. Y este también tiene un signo, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean una suma y una resta, esa operación va a constar de partes, ¿sí? Y cada una de esas partes o de esos números van a tener un signo. Por ejemplo, nuevamente, más 10, menos 3, menos 8, menos 1. ¿Sí? Todos estos números de aquí, pues tienen este menos. Este menos le pertenece a este, le pertenece a este, le pertenece a este, y este más que está aquí le pertenece a este. ¿Sí? Aunque normalmente, cuando el profesor nos dicta esta operación, pues ese más no va a estar ahí. Sin embargo, existe. No lo ponemos porque nos da flojera por costumbre y pues por convención. Los más, si están acompañados de una cosa que va primero, pues no se ponen, ¿no? Y si esta operación nos diese un resultado positivo, pues supongamos, no es así, pero supongamos que nos da 1. Ah, pues el más, pues como nos da flojera no lo ponemos. Sin embargo, si nos da un número negativo, por ejemplo menos 3, este signo no podemos dejar de ponerlo. Debemos ponerlo porque si no, pues no entendemos si es un número positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora con signos que son contrarios. Hasta ahora hemos hecho 10 más 13 y menos 10 más 3. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, menos 7 más 1. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Bueno, si lo representamos nuevamente en nuestra recta numérica, pues aquí sí vamos a tener que representar una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Yo tengo o sea, yo le pedí prestado a alguien menos 7 pesos, pero alguien me dio un peso y yo decidí acortar esa deuda y se lo pagué. Entonces, yo debía menos 7 pesos, pero le pagué un peso, ¿no? Porque alguien me dio un peso y pues, decidí pagárselo para cortar la deuda. De manera que en lugar de tener menos 7, pues voy a tener menos 7 más un peso, que lo representamos con un salto a la derecha en la recta numérica, y pues eso va a ser pues menos 6, ¿no? Yo antes debía 7, pero ya no aboné un peso a esa deuda y ahora debo pues menos 6. ¿De acuerdo? Y sería justamente lo contrario. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 7 pesos y nos compramos un chicle, ¿de acuerdo? 7 pesos y nos compramos un chicle que cuesta un peso, pues entonces esa operación es más fácil para hacer para nosotros, ¿no? Porque las hemos hecho toda la vida. Tenemos 7 pesos, gastamos un peso, ¿cuánto va a tener? Pues 6 pesos, ¿no? Más 6 pesos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo representamos en la recta? Pues exactamente lo mismo. Yo tenía 7, gasté 1 y si gasto 1 voy para atrás en la recta y pues me voy a quedar aquí en más 6 al final de las cuentas.